Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente, testigo que existe un solo Dios y que el profeta Mohammed es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, su familia, los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy vamos a comenzar con la lectura que corresponde al día 13 de Ramadán desde la sura Yusuf 53, Aya 53, hasta la sura de Ibrahim, Aya 52. Bien, pues comencemos. Dice así: no pretendo excusarme, porque el alma suele ordenar el mal, y solo está a salvo de ello aquellos a quienes mi Señor los protege. Mi Señor es absolvedor y misericordioso. Dijo el rey: tráiganlo ante mí, haré que sea mi hombre de confianza. Cuando hablaron, le dijo: desde hoy gozarás de autoridad y confianza. Dijo José: ponme a cargo de los graneros y las arcas del país, porque yo sé cómo administrarlas con prudencia. Así fue como le hice a José gobernar la tierra de Egipto. Después pude establecer a su gusto. Concedo mi misericordia a quien quiero, y no dejo que se pierda la recompensa de los que hacen el bien en este mundo. Pero a los creyentes piadosos la recompensa en la otra vida es superior. Pasados algunos años, llegaron los hermanos de José a Egipto en busca de provisiones, y se presentaron ante él, y él los reconoció, mientras que ellos no lo reconocieron. Cuando les hubo ministrado sus provisiones, les dijo: la próxima vez que vengan, traigan a su hermano, por parte de su padre. Esto quiere decir, Benjamín era el único hermano de padre y madre que tenía José. El resto de sus hermanos tenían el mismo padre, pero no la misma madre. ¿No ven que les he dado la medida justa y soy el mejor de los anfitriones? Si no lo creen, no obtendrán más provisiones. Si no lo traen, no obtendrán más provisiones de mí, ni les permitiría acercarse a mí. Dijeron: convenceremos a nuestro padre para que se desprenda de él. Haremos todo lo posible de nuestra parte. José dijo a los criados: pongan el valor que pagaron por su mercancía en su equipaje nuevamente, para que se lo entreguen cuando vuelvan a su gente, y así ansíen regresar. Cuando regresaron ante su padre, dijeron: Padre, se nos ha negado el grano en el futuro, a menos de que llevemos a Benjamín. Envía pues a nuestro hermano con nosotros, para que podamos aprovisionarnos, y ten certeza de que lo cuidaremos. Dijo Jacob: ¿acaso esperan que les confíe de la misma manera que antaño les confía a su hermano José? Dios es mejor custodio que ustedes, y es más misericordioso que los misericordiosos. Y cuando abrieron su equipaje, encontraron que se les había devuelto el valor de su mercancía. Dijeron: Padre, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Aquí está nuestra mercancía, nos la ha sido devuelta. Si dejas venir a Benjamín con nosotros, podremos traer unas provisiones para nuestra gente. Cuidaremos de nuestro hermano y obtendremos otra carga de camello. Lo que hemos traído es una carga escasa. Dijo Jacob: no le enviaré hasta que me juren solemnemente por Dios que lo traerán de regreso, a menos de que vean impedidos por fuerza mayor. Cuando dijeron el juramento, les dijo: Dios es testigo de este compromiso. Dijo Jacob: hijos míos, no entren todos a la ciudad por la misma puerta. Mejor ingresen por puertas diferentes. Sí, así es. Pero no, para no llamar la atención. Pero sepan que no puedo hacer nada contra el designio de Dios, pues Él es quien decreta todos los asuntos. En Él he depositado mi confianza, y a Él deben encomendarse quienes en Él confían. Pero, aunque encontraron del modo que les aconsejó su padre, esto de nada les serviría, les habría servido contra el designio de Dios, pues solo era una preservación de Jacob había tomado para proteger a sus hijos. Jacob tenía un conocimiento que le había enseñado a través de la revelación, pero la mayoría de la gente lo ignora. Y cuando los hijos de Jacob se presentaron ante José, este abrazó a su hermano Benjamín y le dijo en secreto: yo soy tu hermano. Ya no sientas pena por lo que ellos hicieron conmigo. Y tras haberles dado sus provisiones, escondió una copa del rey en el saco de su hermano Benjamín. Y cuando iban saliendo de la ciudad, un pregonero gritó: gente de la caravana, son unos ladrones. Dijeron los hermanos de José: diríjanse a los guardias.
¿qué es lo que se ha perdido? Respondieron, perdimos una copa del rey. A quien se encuentre le daremos la carga de un camello en recompensa. Y dijo el pregonero, yo lo garantizo. Por Dios, bien saben que no hemos venido a corromper en la tierra de Egipto, ni somos ladrones, dijeron los hermanos de José. Dijeron los guardias, ¿cuál debería ser el castigo de quien esté mintiendo? Respondieron, el castigo de aquel a quien le encontrase la copa en su equipaje debería ser que sea aprisionado. Así es como se castiga a los que cometen un crimen. Ese crimen. Entonces fueron llevados ante José para ser registrados y empezó por el equipaje de ellos antes de que el de su hermano, de donde sacó la copa. Así lo inspiré a José. No habría podido quedarse con su hermano de otra forma, pues así era la ley del rey. Y Dios así lo quiso. Elevó en grados a quien quiero, a través del conocimiento. Pero por encima de todo sabio está el que todo lo sabe. Tan pronto como la copa fue descubierta en el equipaje de Benjamín, los hermanos dijeron, si has robado, ya antes un hermano suyo había robado. Pero José se contuvo y no les respondió, sino que pensó a sus adentros. Ustedes son mucho peores, y Dios sabe bien la mentira que están diciendo. Dijeron los hermanos, oh gobernador, él tiene un padre muy anciano. Quédate con uno de nosotros en su lugar. Vemos que eres un hombre de bien, dijo José. Dios nos libre de castigar a otro que aquel al que le encontramos la copa en su poder, porque seríamos injustos. Cuando perdieron toda esperanza de persuadirlo, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos, recuerda que nuestro padre nos hizo jurar solemnemente por Dios, que iba a llevar de regreso a Benjamín, pues ya antes habíamos fallado con respecto a José. No me moveré de esta tierra hasta que mi padre lo autorice. A Dios, o Dios juzgue a mi favor, porque Él es el mejor de los jueces. Vuelvan ante nuestro padre y díganle, Padre, tu hijo ha robado, y solo atestiguamos sobre lo que hemos sabido. Y no tenemos acceso a lo oculto, para saber si realmente lo hizo o no. Subhanallah. La pregunta en la ciudad donde estuvimos y a la caravana en la que regresamos, pues decimos la verdad. Pero Jacob, al escucharlos, dijo, lo que ha sucedido no es como me lo cuentan, sino que es una falsedad que inventaron. Me resignaré pacientemente a que Dios me dé consuelo para sobrellevar la desgracia que me acaban de contar. Quiera Dios devolverme a todos mis hijos. Él todo lo sabe, Él es sabio. Y le recordó el dolor por su hijo perdido, y se apartó de ellos diciendo, qué pena siento por la falta de José. Y perdió la vista por tantas penas, y quedó desconsolado, sufriendo en silencio. Dijeron sus hijos, por Dios, ¿no dejarás de recordar a José hasta enfermar o morir? Dijo Jacob, solo me quejo a Dios en mi lamento y mi dolor, y sé de Dios lo que ustedes no saben. Hijos míos, vuelvan a Egipto a averiguar sobre José y su hermano, y no desesperen de la voluntad de Dios, pues no desesperan de la voluntad de Dios sino los incrédulos. En Egipto se presentaron ante José y dijeron, oh gobernante, hemos sido alcanzados por la sequía, nosotros y nuestras familias, por eso trajimos mercancía de escaso valor, pero danos una justa medida y sé caritativo con nosotros. Dios recompensa a los generosos. Entonces les dijo José, ¿acaso recuerdan lo que hicieron con José y su hermano, llevados por la ignorancia? Dijeron, sorprendidos. ¿Eres tú José? Respondió, yo soy José y este es mi hermano Benjamín. Dios ha agraciado con el reencuentro. Quien tenga temor de Dios y sea paciente ante las adversidades, sepa que Dios no dejará de recompensar a los que hacen el bien. Dijeron, por Dios, te ha enaltecido Dios por encima de nosotros. Nosotros estábamos en un error, dijo José. Hoy no les reprocharé nada de lo que hayan hecho en el pasado. Que Dios los perdone. Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Vayan con mi camisa y pónganla sobre el rostro de mi padre, y así recuperará la vista, y traigan a toda la familia. Cuando la caravana partía de Egipto a Palestina, dijo su padre, Jacob, a quien estaba junto con él. Aunque piensan del desvarío, en ese momento notó la presencia de José en el aire. Dijeron, los otros hijos, por Dios, ¿sigues en tu antiguo error? Cuando llegaron, le colocaron la camisa sobre su rostro y recuperó inmediatamente la vista. Jacob exclamó, ¿no les dije que yo sabía de Dios lo que ustedes ignoran?
Dijeron: Padre, pide a Dios que perdone nuestros pecados. Nosotros estábamos en un error. Respondió: Pediré a mi Señor que los perdone. Él es absoluto y Él es misericordioso. Luego, cuando llegaron todos a Egipto y se presentaron ante José, éste abrazó a sus padres y dijo: Vivan en Egipto, si Dios quiere estarán seguros aquí. Hizo sentar en el trono a los padres, que junto a todos los hermanos cayeron postrados ante él, quien dijo: Padre mío, esta es la interpretación del sueño que tuve cuando era niño. Mi Señor hizo que se cumpliera. Todo me favorece, sacándome de la cárcel y trayéndolo del desierto ante mí, a pesar de que el demonio había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo. Mi Señor es sutil con quien quiere, y Él todo lo sabe, es sabio. Señor mío, me has concedido autoridad, y me has enseñado la interpretación de los sueños. Creador de los cielos y de la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Hazme morir sometido a ti, y reúneme con los virtuosos. Oh Mohammed, esta historia que te he revelado había permanecido oculta hasta ahora. Tú no estabas presente cuando los hermanos de José planearon eliminarlo, y se complotaron. La mayoría de los seres humanos, aunque te esfuerces para que crean, no serán creyentes. Tú no pides remuneración alguna por transmitir el mensaje que está dirigido a toda la humanidad. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra que pasan frente a ellos pero no prestan atención? La mayoría de los que creen en Dios caen en dedicarle actos de adoración a otro. Subhanallah. El objetivo del monoteísmo, el Tawhid, no es una sola afirmación del demonio y el señorío y del demonio de Subhanallah. Vuelvo a comenzar. El objetivo del monoteísmo, Tawhid, no es una sola afirmación del dominio y señorío, Tawhid ar-Rububiyya, es decir, creer en la existencia de Dios y que solo Él es creador del universo, tal como afirman algunos filósofos y teófosos. Estos consideran que al afirmar este concepto con pruebas han alcanzado el objetivo del monoteísmo en su totalidad, pero la persona que afirme la existencia de la divinidad y sus atributos divinos, negando de él cualquier imperfección, no será un monoteísta verdadero hasta que afirme que nada ni nadie merece ser adorado salvo Dios, sin asociados, porque la palabra divinidad implica que merece ser adorado, y no significa solamente que posee el poder de crear. Los que limitan el significado de la palabra divinidad al hecho de poseer el poder de crear, haciendo el objetivo del monoteísmo esta sola afirmación, no comprenden en realidad el monoteísmo que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque los árabes politeístas e idólatras de su época afirmaban que Dios era el creador de todas las cosas, y a pesar de eso, el Corán seguía refiriéndose a ellos como idólatras e incrédulos, porque invocaban y adoraban a los ídolos junto a Dios. ¿Acaso estas personas que se sienten a salvo de ser alcanzados por el castigo de Dios, o a salvo de que les llegue la hora del juicio de improviso cuando menos lo esperan? Di: este es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen invitamos a adorar a Dios con conocimiento, glorificado sea. No soy de los que idolatran divinidades junto a Dios. No he enviado antes de ti sino a hombres que pertenecían a sus propias comunidades para que les transmitieran mi revelación. Porque quienes rechazan este mensaje no viajan por el mundo y observan cómo fue el que acabaron los pueblos de la antigüedad que desmintieron a los profetas. La morada de la otra vida será mejor para quienes tienen temor de Dios. ¿Es que no van a reflexionar? Todos los profetas sufrieron persecución y rechazo, al punto de cuando los mensajeros se resignaron y tuvieron la certeza de que les desmentirían definitivamente, les llegó mi auxilio. Entonces, todos aquellos a quienes quise salvar fueron salvados, y a los que rechazaron la verdad fueron destruidos. Pues la gente que se hunde en el pecado no puede escapar de mi ira. Las historias de los profetas hay un motivo de enseñanza para que la gente reflexione. El Corán no es un relato inventado, sino que es una confirmación de lo que ya revelado anteriormente, así como una explicación detallada de todas las cosas, una guía y misericordia para los creyentes. Continuaremos con el capítulo 13, el trueno en español. Alif, Lam, Ra. Estos son los versículos del libro, el Corán, que te fueron revelados, oh Mohammed, por tu Señor, aunque la mayoría de la gente no crea. Dios es quien elevó los cielos sin columnas que pudieran ver. Luego estableció sobre él el trono. Sometió al sol y a la luna, haciendo que cada uno recorriera su órbita por un plazo prefijado. Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus signos para que tengan certeza de que ante él comparecerán.
Él fue extendido, Él fue quien extendió la tierra, dispuso en ella montañas firmes y ríos. A los frutos los creó en pares. Dios hace que la noche suceda al día. En esto hay señales para quienes recapacitan. En la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados. En ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras, de un solo tronco o de varios. Todo es regado por la misma agua. Algunas dispuso que tuvieran mejores sabores que otras. En esto hay signo de Dios para quienes reflexionan. Si te asombras de estos signos, más asombroso aún es que digan los incrédulos: ¿acaso cuando seamos reducidos a polvo, seremos resucitados? Ellos no creyeron en su Señor. Serán arriados con argollas en los cuellos al castigo, y serán los moradores del infierno, donde sufrirán por toda la eternidad. Te desafían a que les adelantes el castigo en vez de pedirte ser agradecidos por la gracia divina, siendo que antes de ellos otros pueblos semejantes en su incredulidad fueron castigados. Es tu Señor quien perdona a la gente a pesar de las injusticias, pero también es severo en el castigo. Dicen los que se niegan a creer: ¿por qué no desciende en él un milagro de su Señor que pruebe que dice la verdad? Respóndeles, oh Mohammed, que tú solo eres el amonestador y que para cada pueblo ha enviado un profeta como guía. Dios bien sabe que se gesta en el vientre de cada hembra y se complementa el siglo de la gestación o no. Él asignó a todas las cosas un tiempo establecido. Él conoce lo oculto y lo manifiesto. Él conoce lo que los sentidos no alcanzan y todo lo que sus criaturas logran percibir. Él es grande y el sublime. Ante Dios es igual que digan algo en secreto o en público, que se oculten de noche o se muestren de día. El ser humano tiene ángeles guardianes por delante y por detrás, que lo protegen por la orden de Dios. Sepan que Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Es decir, si no estás dispuesto a cambiar por Dios, no esperes que Dios cambie tu situación. Pero si Dios decreta el castigo para un pueblo, no existe nada que lo pueda impedir, y no encontrarás fuera de él protector alguno. Él es quien los hace ver el relámpago con temor, o su peligro y anhelo por las lluvias. Él es quien forma las nubes pesadas. Estos dos versículos muestran una correlación entre la formación de las nubes cargadas de lluvia o de granizo y la producción del rayo. La primera es el motivo de ansias por el beneficio que representa; la segunda, motivo de temor, ya que cada caída podría generar algún perjuicio. La estrecha relación entre ambos fenómenos fue demostrada en la existencia de la electricidad atmosférica. En términos pesadas, alude a un milagro científico, ya que una nube cumulonimbus puede llegar a cargar hasta 30.000 toneladas de agua. Subhanallah. El trueno lo glorifica con su alabanza, así como los ángeles por temor a él. Dios envía los rayos y fulmina con ellos a quien quiere. Sin embargo, los que se niegan a creer todavía discuten acerca de Dios. Él es severo en el castigo. Solo Él tiene el verdadero derecho a ser invocado. La súplica es la expresión misma de la adoración. Por eso, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la súplica es la adoración por excelencia. Y aquellos ídolos que invocan en lugar de Dios no podrán responder sus súplicas. Su ejemplo es como quien extiende sus manos frente a un pozo profundo de agua, creyendo que ésta vendrá a su boca. Pero esto es imposible. Las súplicas a los ídolos de los que se niegan a creer son en vano. Ante Dios se posternan quienes están en los cielos y en la tierra, de buen o mal grado, tal como lo hacen sus sombras por la mañana y por la tarde. Pregúntales, oh Mohammed, a los idólatras: ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Y diles: Él es Dios. Pregúntales: ¿Es que toman en vez de Dios ídolos como protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse ni siquiera a sí mismos? Y también, ¿acaso se puede equiparar el ciego al vidente o las tinieblas a la luz? ¿O es que aquello que le asocian a Dios ha creado algo como lo que hace Dios? Por lo que se confundieron y creyeron que debían adorarlo. Diles: Dios es quien ha creado todas las cosas. Él es el único, el que tiene dominio absoluto.
en todas las cosas. Dios envía el agua del cielo, que corre por los valles acorde a la capacidad de los mismos, y en su torrente acarrea espuma en su superficie, al igual que la espuma que sale de la fundición para fabricar las alhajas o los utensilios. Con ello Dios les expone su ejemplo para que sepan diferenciar la verdad de lo falso. En cuanto a la espuma, se desvanece rápidamente y aquello que beneficia a la gente pertenece o permanece en la tierra, enriqueciéndola. Así es como Dios les expone sus ejemplos. Quienes crean en su Señor obtendrán lo mejor, y quienes se nieguen a creer sepan que aunque poseyeran todo cuanto existe en la tierra, o el doble, y lo ofrezcan como rescate para salvarse del tormento, recibirán un castigo terrible. Su morada será el infierno. ¡Qué pésima morada! ¿Acaso quien reconoce que lo que te reveló tu Señor es la verdad es igual al ciego de corazón que no quiere ver? Solo recapacitan los dotados de intelecto, que cumplen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan, que no rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar, que tienen temor de su Señor y su terrible castigo, que son perseverantes en la adoración, anhelando el rostro de su Señor y su complacencia, que practican la adoración prescripta y hacen caridades con parte de lo que se les ha proveído, tanto en privado como en público, y si son maltratados, responden con una buena actitud, sabiendo disculpar. Estos obtendrán como recompensa una morada hermosa, e ingresarán en los jardines del Edén, junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas, y les dirán: la paz sea sobre ustedes, porque fueron perseverantes en la adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. Pero en cambio, quienes quebrantan el compromiso que asumieron con Dios, rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar y siembran la corrupción en la tierra, serán malagradecidos y merecerán la peor de las moradas, el fuego del infierno. Dios concede sustento abundante a quien quiere y se lo restringe a quien quiere. Algunos se regocijan con la vida mundanal. Pero, ¿qué es la vida mundanal comparada con nuestra vida, sino un goce ilusorio? Dicen los que se niegan a creer: ¿por qué no se le concede un milagro de su Señor? Que así creeremos. Diles, oh Mohammed: Dios extravía a quien quiere y guía hacia Él a quien se arrepiente. Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones? Quienes creen y obran rectamente serán los bienaventurados. Tendrán un destino hermoso. Te he enviado a una comunidad que fue precedida por otras, para que les recites lo que te he revelado, pero ellos no creyeron en el compasivo. Diles: Él es mi Señor, no hay otra divinidad salvo Dios, a Él me encomiendo y confío, y a Él he de retornar. Si existiera otro libro revelado que pudiera mover las montañas, abrir la tierra o hacer hablar a los muertos, ese sería el Corán. Pero todos los asuntos dependen del decreto de Dios. ¿Acaso no saben los creyentes que si Dios quisiera guiaría a todas las personas? Los que se niegan a creer seguirán padeciendo calamidades que azotará su territorio y a los alrededores por su incredulidad, hasta que les llegue el castigo que Dios les ha advertido. Dios no quebranta sus promesas. También se burlaron de los mensajeros que vinieron antes de ti, pero los toleré por un tiempo, dándoles la oportunidad de enmendarse, y como no lo hicieron, luego los aniquilé. Qué terrible fue mi castigo. ¿Es acaso quien tiene a cada uno de los seres vivos bajo su tutela suprema, tratando a cada uno de ellos según lo que merece, comparable a cualquier otra cosa existente? Pero a pesar de eso, asocian a Dios en la adoración. Diles: mencionen a los socios de Dios, si es que existen. ¿Acaso creen que van a informarle de algo que existe en la tierra y que él no sepa? ¿O solo hablan sin sentido? El demonio los hizo ver, a los que se negaron a creer, la idolatría como algo bueno, y por eso apartan a la gente del camino recto. Pero aquel a quien Dios extravía, nadie lo puede guiar. Ellos serán castigados en esta vida, pero el tormento que les aguarda en la otra será aún más severo, y no tendrán quien los proteja de Dios. La descripción del paraíso
que le fue prometido a los piadosos, en él correrán ríos. Sus frutos no se agotarán jamás, y su sombra será eterna. Esa será la recompensa de los temerosos de Dios, mientras que el castigo de los incrédulos será el infierno. Aquellos a quienes les concedí el libro del Corán se regocijan con lo que le fue revelado, oh Mohammed, pero entre los aliados, distintas tribus de incrédulos que se aliaron para combatir al Islam y a los musulmanes, hay quienes negaron algunas partes del Corán. Diles: me ha sido ordenado adorar a Dios y no asociarle nada en la adoración. A Él me encomiendo y ante Él compareceré. Así te he revelado el Corán en idioma árabe por si tú sigues sus pasiones, las opiniones de los que se negaron a creer dando la espalda a la revelación. Después de haberte llegado el conocimiento, no tendrás fuera de Dios defensor ni protector alguno. He enviado a otros mensajeros antes de ti y les concedí esposas e hijos. Ningún mensajero podría presentar un milagro salvo con el permiso de Dios. Cada asunto está registrado en el libro. Dios anula o confirma de su designio lo que quiere. Él tiene en su poder el libro donde están registradas todas las cosas, la tabla protegida. Oh Mohammed, puede que te haga ver una parte de lo que les tengo reservado a los incrédulos como castigo, o que te haga morir antes de ello. Pero ten certeza de que el castigo les llegará tarde o temprano. Tú solo tienes el deber de transmitir el mensaje, y ante mí comparecerán. ¿Acaso no vieron que yo decreté que fueran perdiendo territorio a manos de los creyentes? Cuando Dios decide algo, nadie lo puede impedir. Él es rápido en ajustar cuentas. En la antigüedad, los incrédulos también confabularon contra los mensajeros, pero Dios desbarató los planes de todos ellos. Él bien sabe lo que cada ser se propone realizar. Ya sabrán los que se negaron a creer, quienes merecían la peor de las moradas, el infierno. Dicen los que se niegan a creer: tú no eres un mensajero. Diles, oh Mohammed, es suficiente Dios como testigo de mi veracidad entre ustedes y yo. Y también son testigos de ellos quienes tienen conocimiento sobre los libros revelados anteriormente. Otros libros que fueron revelados por Dios, como el Evangelio, la Torá. Ahora vamos al capítulo 14 de Ibrahim, o Abraham. Alif Lam Ra. Este es el libro que te he revelado para que saques a la gente de las tinieblas a la luz con el permiso de tu Señor y los guíes hacia el sendero recto. El poderoso, el loable. A Dios pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Ya verán los que se niegan a creer el castigo que les aguarda. Los que prefieren la vida mundanal a la próxima y desvían a la gente del camino de Dios, haciéndolo parecer tortuoso, ellos son los que estarán en un extravío profundo. Todos los mensajeros que envié hablaban el lenguaje de su pueblo para así transmitirles claramente el mensaje. Pero Dios extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Él es el poderoso, el sabio. Envié a Moisés con mis signos al faraón y su pueblo y le dije: saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales las bendiciones que Dios les concedió. En ello hay signos para quien es perseverante y agradecido. Moisés le dijo a su pueblo: recuerden las bendiciones de Dios para con ustedes cuando los salvó de las huestes del faraón, quienes los sometían a castigos crueles, degollaban a sus hijos varones y dejaban con vida a sus hijas mujeres. Eso era una dura prueba de su Señor para ustedes. Y cuando su Señor anunció: si le agradecen, Él incrementará su sustento, y sepan que si lo rechazan, su castigo será severo, dijo Moisés: si ustedes y todos los que habitan en la tierra no creen, sepan que Él no necesita de sus criaturas y es digno de alabanza. ¿Acaso no les fue relatado lo que le aconteció a sus predecesores, al pueblo de Noé, de Ad, Samud y a todos aquellos que le sucedieron y que Dios conoce? Cuando sus mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas claras de la verdad, los que se negaron a creer se mordieron los dedos del odio que sentían por ellos y les dijeron: nosotros no creemos en el mensaje que te han traído y tenemos duda profunda sobre aquello de lo que nos convocan. Sus mensajeros les respondieron: ¿acaso tienes duda acerca de que Dios, creador de los cielos y de la tierra, Él los convoca a que lo adoren, para que así les sean perdonados sus pecados y se les permita vivir hasta el plazo que se les ha prefijado? Dijeron: los seres humanos, al igual que nosotros, y solo quieren apartarnos de lo que adoraban nuestros padres,
presenten una evidencia clara de los mensajeros de Dios. Sus mensajeros le dijeron, solo somos seres humanos, como ustedes, pero Dios agracia con la profecía a quien quiere de sus siervos. No nos es posible presentar un milagro excepto con el permiso de Dios. Los creyentes deben encomendarse a Dios. Nosotros nos encomendamos a Dios, pues Él nos ha guiado por su camino y seremos pacientes ante sus hostilidades. A Dios se encomienda quienes en Él confían. Los que se negaron a creer, subhanallah, los que se negaron a creer en sus mensajeros, si no vuelven a la religión, los expulsaremos de nuestra tierra. Pero su Señor les reveló, exterminaré a los opresores, los haré habitar la tierra después de ellos. Esos serán para quienes teman el día de la recompensa ante mí y teman mi advertencia. Entonces, los mensajeros pidieron el socorro de Dios y todo prepotente y obstinado fue destruido. Tras el día del juicio serán castigados y el fuego del infierno, donde se les dará de beber un agua de pus, las secreciones de las heridas de quienes son atormentados en el infierno. Subhanallah. Que beberán a sorbos y apenas podrán tragarla. La muerte lo acecha por todos lados, pero no morirán. Recibirán un castigo terrible. El ejemplo de las obras de quienes no creyeron. De quienes no creyeron en su Señor será como el de las cenizas expuestas al viento en un día tempestuoso. El día del juicio no encontrarán recompensa alguna por sus actos. Esa será la ruina total. ¿Acaso no ves, oh Mohammed, que Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero? Si quisiera, los haría desaparecer y los reemplazaría por otros. Eso no es difícil para Dios. El día de la resurrección saldrán de sus tumbas para comparecer ante Dios. Y los más débiles dirán a los soberbios, líderes de la incredulidad, nosotros fuimos sus seguidores en la vida mundanal. ¿Nos librarán ahora del castigo de Dios? Dirán, si Dios nos hubiera guiado, los habríamos conducido por el camino recto. Subhanallah. En respuesta evidencia, como son incapaces de asumir su culpabilidad y justifican su incredulidad argumentando que Dios no los guió. Esto evidencia que no es correcto excusarse del designio divino para justificar las malas acciones propias. Lo mismo da que no esperemos o que tengamos paciencia. Hoy no podremos escapar del castigo. Cuando todos hayan sido sentenciados, el demonio dirá, la promesa que Dios les hizo era verdadera. En cambio yo les hice promesas que no cumplí. Yo solo tenía poder para seducirlos mediante susurros. Pero fueron ustedes quienes me siguieron. No me culpes ahora, sino que repróchense a ustedes mismos. Yo no puedo socorrerlos en nada, ni tampoco ustedes a mí. Y hoy me desatiendo de lo que me hayan asociado o de lo que le hayan asociado a Dios. Los opresores recibirán su castigo doloroso. En cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán introducidos en jardines de donde corren ríos y donde morarán por toda la eternidad, con el permiso de Dios. El saludo ahí será salam, paz. ¿Por qué no observas el siguiente ejemplo que te propone Dios? Una palabra buena alude al testimonio del monoteísmo. Nada ni nadie merece ser salvo, sino Dios. Entonces, una palabra buena es como un árbol bondadoso cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo, y da frutos en toda época del año, con el permiso de su Señor. Así es como Dios expone ejemplos para que la gente reflexione. En cambio, la palabra maligna alude al testimonio de la idolatría, afirmando que otros distintos a Dios son dioses o merecen ser adorados. Es como un árbol dañino que ha sido arrancado de la tierra y no tiene dónde afirmarse. Dios afirma a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. La palabra firme alude al testimonio de fe, ya que Dios fortalece a los creyentes para que lo puedan comprender, lo pronuncien y digan, según sus principios en esta vida, y los fortalece en el momento de la muerte para que lo puedan pronunciar y sean sus últimas palabras al abandonar este mundo, así como su respuesta ante los ángeles que lo interrogan sobre quién es su Señor, esto en la tumba. Y extravía a los que cometen injusticias. Dios hace lo que quiere. ¿Acaso no reparas en aquello
En vez de agradecer a Dios por sus bendiciones, son ingratos y conducen a su pueblo a la perdición. Serán ingresados al infierno, qué pésima morada, porque le atribuyeron a Dios iguales para desviar a la gente de su camino. Diles a aquellos, disfruten en esta vida lo que puedan, porque su destino será el infierno. Diles a mis siervos creyentes, que cumplen con las oraciones prescritas y dan en caridad parte de lo que les he proveído, tanto en privado como en público, antes de que les llegue el día en el cual no habrá comercio ni amistad, que pueda alterar el juicio. Dios es quien creó los cielos y la tierra e hizo descender la lluvia del cielo, con la que brotan los frutos para sustento de ustedes. Él es quien puso a su servicio los barcos para que, con su permiso, surquen el mar, y también puso a su servicio los ríos. También puso al servicio de ustedes el sol y la luna, que sigue su curso incesante, y también puso a su servicio la noche y el día. Subhanallah. Subhanallah. Él les da todo cuanto le han pedido. Si intentaran contar las bendiciones de Dios, no podrían enumerarla. El ser humano es injusto y desagradecido. Subhanallah. Y recuerda, oh Mohammed, cuando Abraham dijo: «Oh Señor mío, haz que esta ciudad sea un lugar seguro y protégeme junto a mi descendencia de caer en la adoración de los ídolos. Oh Señor mío, la adoración de los ídolos ha extraviado a muchas personas. Todo aquel que me siga en la fe monoteísta será de los míos, pero quien me desobedezca rechazando el mensaje, tú eres absolvedor y misericordioso. Oh Señor nuestro, he establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación junto a la casa sagrada, para que, oh Señor nuestro, cumpla con la oración, infunde en los corazones de la gente amor por mi descendencia y provéelos de todo alimento para que sean agradecidos. Oh Señor nuestro, tú sabes lo que ocultamos y lo que manifestamos, y no hay nada en la tierra ni en el cielo que pueda esconderse de Dios. Alabado sea Dios, quien me agració en la vejez con mis hijos Ismael e Isaac. Mi Señor escucha bien las súplicas de quien lo invocan. Oh Señor mío, haz que tanto mis descendientes como yo seamos fervientes practicantes de la adoración. Oh Señor mío, concédeme esta súplica. Oh Señor mío, perdóname, así como a mis padres y a todos los creyentes el día que se celebre el juicio final. No pienses, oh Mohammed. No pienses, oh Mohammed, que Dios está distraído de lo que hacen los opresores. Él solo está tolerándolos hasta que llegue el día en el que sus miradas quedarán paralizadas. Ese día saldrán apresurosos de sus tumbas, con las cabezas erguidas. No podrán parpadear ni tampoco pensar, presas del terror. Adviérteles a la gente, oh Mohammed, sobre el día en que los azote el castigo, y los que cometen injusticias digan: oh Señor nuestro, toléranos un tiempo más, y retórnanos a la vida mundanal, para que respondamos a tu llamado y sigamos a los mensajeros. Pero se les responderá: ¿acaso no habían jurado antes que no serían resucitados? Habitaron en los mismos territorios que vivieron quienes no creyeron y fueron injustos consigo mismos, rechazando el mensaje, y no creyeron, a pesar de que se enteraron de cómo los aniquilé y de que les expuse muchos ejemplos para que reflexionaran. Se confabularon contra ti, pero Dios desbarató sus planes a pesar de sus confabulaciones. Podrían haber derrumbado montañas. No pienses, oh Mohammed, que Dios no cumplirá con la promesa que les hizo a sus mensajeros. Dios es poderoso, dueño de la retribución. El día en que la tierra sea cambiada por otra y los cielos por otros cielos, todos se presentarán ante Dios, el único, el victorioso. Verás a los criminales encadenados. Sus vestimentas serán de alquitrán y sus rostros serán abrasados por el fuego.
Dios retribuirá a cada ser según sus obras. Dios es rápido en ajustar cuentas. El Corán, es un mensaje para toda la humanidad, para advertirles sobre el castigo y para que sepan que Dios es uno. Que los dotados de intelecto reflexionen en su contenido. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado.